El libro de Apocalipsis, desde su primer capítulo, nos presenta el tema central del libro. Capítulo 1, versículo 8, o capítulo 1, versículo 7, dice: He aquí, Él viene en las nubes, y todo ojo lo verá. La promesa descrita allí en el versículo 7, en la introducción del libro, donde muestra el tema del libro, nos lleva a la mayor esperanza de todos los tiempos. Millones de personas dieron su vida porque creían en el regreso de Jesús. Si alguien se mantuvo fiel, aún en la hora de mayor crisis, es porque creyó en la promesa de que Jesús iba a regresar. En el Nuevo Testamento, o en toda la Biblia, encontramos más de 300 referencias hablando de que Cristo viene pronto. Cuando se levantó la iglesia profética, después de 1844, un pueblo que tiene un mensaje especial para el tiempo del fin, según Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, tenía no solamente entre su mensaje, sino entre su nombre, decir de que Cristo vuelve pronto. Tanto así que entre el saludo principal se decía: Maranata, Cristo viene, Cristo está regresando. Probablemente tú has escuchado acerca de la venida de Jesús mucho tiempo. Tus padres, tus abuelos, tus antepasados, todos hablaron de que Cristo regresa. Y a medida que el tiempo pasa y nos acercamos al tiempo del fin, parece que esa fuerza y esa proclamación está disminuyendo. Sin embargo, las señales están aumentando. El libro de Mateo capítulo 24 nos menciona algunas señales que acontecerían y que éstas anunciarían que Cristo regresa. Mateo 24, hoy se está cumpliendo en nuestro tiempo. Hambres, guerras, terremotos, pestes, mas Jesús dijo: esto solamente será el principio de dolores, porque el libro de Apocalipsis nos muestra la gran angustia, la gran tribulación y la ira de Dios sobre aquellos que no recibieron aquel sello que Él tiene para dar. Hoy vamos a hablar acerca de ese punto culminante. Todo Apocalipsis terminó toda visión terminó con la venida de Jesús. Y vamos a hablar sobre ese punto. ¿Cómo vendrá Jesús? ¿Para qué vendrá Jesús? ¿Con quién vendrá Jesús? ¿Cuál es el motivo de su regreso? ¿Y cómo vamos a ir al cielo para vivir con Él? Bienvenido una vez más. Bienvenido a Biblia Fácil. Un grande abrazo para ti que estás viendo el programa en diferentes lugares de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, en cualquier lugar del mundo. Dios te bendiga, gracias por permitirnos acompañarte cada semana y gracias también porque nos esperas como siempre, allí con Biblia en mano. Bienvenidos amigos, estamos llegando a la parte final aquí de nuestra temporada. Por este lugar ya pasaron muchas personas y todos nos emocionamos cada vez que llegamos a este punto culminante, porque nuestra razón de existir como cristianos es la proclamación de un evangelio. Y la proclamación del evangelio tiene que ver con la buena nueva, con aquella esperanza del regreso de Jesús. Nuestra esperanza se enfoca en que Cristo vendrá para poner fin a la muerte, al dolor, al pecado y sus consecuencias. El diablo ya está vencido, mas falta ser destruido. Y cuando sea destruido el diablo, será destruido el pecado, será destruido la muerte, todo tendrá un final. Y a ese punto hoy vamos a llegar y vamos a dejar que la Biblia pueda respondernos cómo acontecerá ese momento tan solemne de la historia. Para ello, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir la dirección divina. Querido Dios, gracias porque tenemos una vez más el privilegio de oír tu palabra y de poder en este momento, a través de ella, visualizar ese momento grandioso de la historia. El mayor acontecimiento. Ese primer acontecimiento sucedió cuando tú tocaste la tierra para morir por el ser humano. Mas el segundo acontecimiento más grande del universo será cuando tú vengas a llevar a tus hijos. Y hoy queremos ver cómo será ese momento especial. Y ayúdanos a estar preparados, Señor, para que cuando regreses, todos podamos estar junto a ti. Toma nuestra vida, que tu Santo Espíritu una vez más nos lleve a la comprensión de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El regreso de Jesús. Muchos libros, películas, Hollywood tiene un papel muy importante en este tiempo, ¿verdad?
de poder sembrar en la mente de todo el mundo conceptos. Lo que se ve en una película se cree que es real, que así va a suceder. Muchos se levantaron en estos últimos tiempos para profetizar un final del mundo. Entonces, de tiempo en tiempo, por allí algunos se alarman porque aparece alguna noticia y entre esas está un asteroide, va a aplastar el planeta, va a terminar con el planeta. Otras de esas dice una bomba nuclear va a acabar con el planeta. Y en fin, se habla acerca de que el mundo va a ser destruido. Una de las cosas interesantes es que el ser humano es consciente que el mundo está llegando a su fin. No necesita ser cristiano para que pueda ser consciente de eso. El planeta está desgastado y está devastado también. Cada vez la maldad aumenta, cada vez la naturaleza baja su fuerza, cada vez hay mayor dolor, y esto en lugar de mejorar, vemos que cada vez va de mal en peor. Sin embargo, hay muchos conceptos equivocados acerca de cómo terminará este mundo. Cuando vemos algunas películas acerca del tiempo del fin, vemos de que este mundo va a ser destruido de una manera que la Biblia no dice. Y hay mucha gente que cuando se habla de fin del mundo, la palabra fin le da tanto miedo, porque cree que el fin se trata de una destrucción total del planeta. Para los cristianos el fin del mundo es apenas el comienzo de la eternidad. Para nosotros la palabra fin no nos asusta, sino más bien es nuestra mayor esperanza. Mas tenemos que tener el concepto claro de cómo será ese fin, cómo vendrá Jesús. Gracias a Dios que Él nos ha dejado en su palabra situaciones o evidencias claras de cómo será su venida. Entonces hoy vamos a tocar algunos puntos importantes. ¿Cómo terminará la historia humana? Hay algunos que dicen que va a ser una bomba nuclear, un asteroide, o este mundo va a ser devastado, dividido, o por las condiciones climáticas, este mundo va, o nuestra generación o la humanidad va a dejar de existir por ello. Mas, nosotros vimos en el capítulo anterior que Jesús nos mostró que Él va a venir y va a venir en las nubes. Hay varias evidencias bíblicas desde el libro de Mateo capítulo 24 y Apocalipsis capítulo 1, de manera simbólica y literal diciendo yo vengo, y va a ser de una manera visible. Nosotros vimos en el capítulo anterior que la separación de aquellos que van a ir con Cristo y aquellos que van a ser destruidos en ese día final, no se hace cuando Cristo regresa, sino se hace antes del regreso de Jesús. Los dos pueblos ya están totalmente definidos. ¿Recuerdan ustedes allí lo que vimos en Apocalipsis 19 sobre las dos cosechas? La cosecha se realizó. Entonces solamente Cristo viene para llevar el trigo al granero, ¿verdad? El resultado de su palabra, el resultado del Espíritu Santo trabajando en el corazón, el resultado en las vidas transformadas, ahora están listas para ser glorificadas y vivir con Cristo por la eternidad. Sin embargo, también el resultado del rechazo a esa palabra, el rechazo a la voz del Espíritu Santo, hizo que otros puedan sufrir el castigo de la ira divina. Pero eso no es todo, porque aún hay más. Habrá una destrucción final que aún espera. Algunos relacionan la venida de Jesús como un día de terror porque piensan que cuando Cristo regrese va a caer fuego y azufre del cielo. Entonces hay algunos que tienen tanto terror y miedo cuando se habla de fin. Dice, ese día va a haber fuego, va a haber azufre ese día. Cuando la Biblia nos dice que la venida de Cristo no será de esa manera. Van a haber algunos fenómenos naturales, es verdad, pero la venida de Cristo será un día donde habrá dos emociones. Y esas dos emociones fuertes son, por un lado, el pueblo de Dios gritando de alegría. El libro de Isaías dice que en ese día, hace la comparación allí a las ovejas cuando salen del redil, o a los cabritos cuando empiezan a saltar. Dice, saltaré y estaréis alegres. Y allí también dice que todos aquellos que están preparados para ese momento dirán, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Por otro lado, aquellas otras personas que fueron rebeldes a la voz de Dios dirán,
peñas, caed sobre nosotros y escondednos de aquel que está viniendo en las nubes de los cielos. ¿Por qué esas personas dicen escondednos de aquel que está viniendo? Porque aquel que está viniendo es alguien que ellos conocen. Rechazaron toda su vida. Ellos saben que aquel que está viniendo, toda su vida estuvo pendiente de ellos. Y ellos siempre lo rechazaron. Ahora, en ese contexto, nosotros vamos a ver cómo vendrá Jesús. Si bien es cierto, la venida de Jesús es una de las doctrinas centrales de toda la Biblia tenemos de Génesis al Apocalipsis por lo menos dos temas fundamentales. Es la gracia de Dios, la manera cómo se salva el hombre y cómo lo restaura por completo del pecado. Primero, con su muerte en la cruz, Él nos liberta del pecado, de la condenación del pecado. Sin embargo, con la segunda venida, ahora empieza a recoger aquellos frutos del sacrificio que Él hizo en la cruz en aquellos que aceptaron su muerte. Entonces, en la Biblia encontramos que este es un tema central, en Apocalipsis también. Nosotros vimos que las 7 iglesias, la séptima iglesia termina con la venida de Jesús, los 7 sellos, el séptimo sello y la venida de Jesús, las 7 trompetas, la séptima trompeta y la venida de Jesús, los círculos de 7 en la séptima plaga y la venida de Jesús. Todos los círculos de 7 hablan acerca del regreso de Jesús. Entonces, todo el libro nos lleva hacia ese punto culminante. Y ese punto culminante es la venida de Jesús. La pregunta que podemos hacernos aquí es, ¿cómo va a venir Jesús? Existen entonces en el mundo cristiano muchas creencias, ¿verdad? Y muchos argumentos de cómo será esa venida. Por ejemplo, el argumento más popular es que Cristo robará a su pueblo. Y ese argumento se basa, o hay una palabra especial para esa, es el arrebatamiento secreto. Ahora, ¿la Biblia nos habla acerca de un arrebatamiento? Claro que sí. Pero si ahora vamos a ver el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, el arrebatamiento que la Biblia menciona no será secreto, sino será glorioso. El arrebatamiento será visible. Vamos a ver si Dios realmente va a robar a su iglesia o qué cosa dijo de cómo sería su venida. Respondamos a la primera pregunta. ¿La venida de Jesús será secreta? Vamos a analizar solamente algunos de estos textos que yo coloqué aquí. El primer texto es Apocalipsis 1:7. Allí Juan está presentando su libro y la introducción de su libro, vean que no es simbólico. La introducción es literal, ¿correcto? Por ejemplo, la revelación de Jesucristo. ¿Jesucristo es simbólico? No, literal, es Jesucristo. ¿Revelación es simbólico? No es simbólico, es literal. Dice allí, Él me mandó a escribir las cosas que han de suceder pronto. Miren el versículo 3. Bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas. ¿Ahí hay alguna cosa simbólica? No. Leer no es simbólico, es literal. Guardar no es simbólico, es literal. Guardar es comprender y poder hacerlo en nuestra vida. Aquí no hay cosas para poder nosotros decir esto es un simbolismo que representa otra cosa. Es decir, cuando Juan empieza a escribir el libro, lo escribe en sus propias palabras. La revelación simbólica aparece recién desde cuando Dios se muestra y le dice, escribe, o desde la revelación de Jesucristo a Juan. Y entonces los primeros versículos encontramos que literal, Juan a las 7 iglesias, el versículo 4, las 7 iglesias, ¿qué cosa eran? Literales, 7 iglesias de Asia. ¿Qué más encontramos? Gracia y paz. ¿La gracia es simbólica? No, gracia es gracia. Paz es paz, la paz que viene del cielo. Ahora fíjense, el tema que coloca dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. Solo que hay una palabra interesante que nosotros necesitamos conocer aquí. Y dice, y los que lo traspasaron, o aquellos que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vamos al libro de Mateo capítulo 26, versículo 64.
Mateo capítulo 26, versículo 64. Mateo 26, 64, dice así. Vamos a leer desde el versículo 63. Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo, no solamente dio una respuesta, añadió además. ¿Qué cosa dijo? Desde ahora ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Y qué más dice? Y viniendo en las nubes del cielo. ¿Jesús estaba hablando aquí de algún asunto simbólico? No. Le está dando una respuesta. Y le dice: además, quiero que sepas que vas a ver que viene el Hijo del Hombre, ¿en qué? En las nubes del cielo. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí viene ¿cómo? En las nubes. ¿De qué momento está hablando? De ese momento. De su segunda venida. Ahora, el libro de Daniel capítulo 12, versículo 2 dice que habrá una resurrección especial. Fíjense, Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice así: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, porque la muerte es considerado como un sueño, recuerden. Ahora dice: unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ese grupo que es despertado y que resucita para vergüenza y confusión perpetua, ¿quiénes son? Aquellos que crucificaron a Cristo y verán a Cristo regresar. Sin embargo, la evidencia más clara de que la venida de Jesús no será secreta, sino será literal, está en Hechos capítulo 1. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 1. Esta es la evidencia más clara para poder responder esta primera pregunta. Hechos capítulo 1, versículo 11. Lo que yo estoy leyendo no son libros proféticos, ¿correcto? No son libros proféticos, y entonces aquí no se debe tomar como un simbolismo. Hechos 1:11. Dice así, vamos desde el versículo 10, ¿está bien? Entonces, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿de quién está hablando? De los discípulos. Fue alzado. ¿Quiénes estaban viendo? Los discípulos. Fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Qué cosa dice más el versículo 10? Ellos estaban con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba. ¿De qué momento está hablando? De la ascensión de Jesús. Y se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron. ¿Qué cosa le dijeron? Varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Ahora, presten atención allí el texto, que dice: este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Yo les hago una pregunta. ¿Jesús fue al cielo de manera literal o de manera simbólica? Literal. Entonces dice, ¿cómo fue? Ellos lo vieron. Tomando esto, Juan dice, todo ojo lo verá, porque cuando Jesús se fue, lo vieron. Ahora, solo que cuando Él regrese, todo ojo lo verá. Porque dice, así como lo habéis visto ir, así va a regresar. Entonces, no existe manera de que nosotros podamos pensar de que Jesús vendrá o va a tener dos venidas. Algunos piensan que hay 3, 4 venidas, ¿verdad? Viene la primera y roba a su pueblo. La venida de Jesús es gloriosa, es literal. Viene con las nubes y todo ojo lo verá. Jesús se fue de manera literal, viene de manera literal. No se fue en espíritu. Sí, Nancy. Quería saber sobre ese todo ojo le verá. Si es simbólico o literal. ¿De qué manera es? Porque yo ya escuché personas decir que a través de la internet lo veríamos. Nancy, Jesús nos alertó sobre falsos cristos. Mateo capítulo 24. Y dijo lo siguiente. Cuando ustedes escuchen, está el Cristo allá, no lo creáis. ¿Por qué? Vamos a llegar a ese texto, más voy a adelantar un poquito.
Como relámpago que sale del este y se muestra hacia el oeste, así será la venida del Hijo del Hombre. Préstame atención a lo que te voy a decir. La venida de Cristo es literal y es gloriosa. Solo que aquí hay algo que nosotros no podemos entender. ¿Cuál es? Nosotros, mientras aquí estamos de día, al otro lado están en oscuridad, porque el sol no puede cubrir con su luz toda la tierra. ¿Correcto? Ahora, cuando Cristo regrese, todo lo van a ver de manera literal. Porque si aparece uno diciendo, Jesús llegó y está en Canadá, pero yo lo veo por televisión, eso no es una manera literal. Cuando ellos estaban, cuando fue escrito el libro de Juan, de Apocalipsis y todos los libros, ellos no estaban pensando en internet ni en televisión. El evangelio sería difundido como un ángel que vuela de manera veloz a través de los medios de comunicación. Mas la venida de Cristo será literal y realmente todos lo verán. Pero vamos a avanzar aquí, ¿correcto? Mírenme. Mateo 24 habla acerca de señales de la venida de Cristo. Me encanta aquí cómo primero Jesús da una respuesta a sus discípulos, hablando acerca, en primer lugar, de la destrucción de Jerusalén, pero luego también acerca de las señales que antecederán a su venida. Mateo capítulo 24, versículo 27. Vamos ahí al versículo 26, desde el 26. Dice así: así que si os dicen, mirad, aquí lo que estaba diciendo Nancy, está allí en el desierto, no salgáis. O está allí en el canal 9, no lo veáis. O allí se publicó en internet que Cristo viene, no creáis. No lo creáis. Jesús advirtió sobre esto. Versículo 27, porque igual que relámpago sale del oriente y se muestra hacia el occidente, está hablando de una totalidad. Oriente y occidente, ¿qué cosas son? Polos totalmente opuestos. Y dice así, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Correcto? Así. Está hablando de manera simbólica Cristo. Vamos a ver algunos otros asuntos importantes. Entonces, pastor, ¿cómo comprender? Hay varias personas que por allí han tomado un texto, ¿verdad? Vamos a ver a Mateo capítulo 24, versículo 40. Miren, Mateo 24, 40. Jesús está hablando de su venida, ¿correcto? Hasta ahí todos estamos bien, que será literal. Dice el versículo 40. Entonces dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Correcto? Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Dice, entonces aquí está. Jesús, dos estarán durmiendo en una cama y de pronto despierta, ya no está, no amaneció, Jesús se lo robó. Miren de qué está hablando Jesús, versículo 42. ¿No está diciendo que él robará a su pueblo? Versículo 42 dice, velad porque no sabéis la hora. ¿Qué cosa quiere decir? No importa si hay una familia de 7 miembros, no todos están preparados. De los 7, no quiere decir que el Hijo se salvará por la fe del Padre, el Padre salvará. No. Uno será tomado y otro será dejado. ¿En qué contexto está hablando? En el contexto de preparación. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque Jesús ya dijo la manera cómo vendría. Entonces dice, no te garantiza que el hecho que tú vivas con un cristiano, mi padre, por la fe de él yo me salvo. No, cada uno. No importa si están juntos. La preparación es totalmente individual. Sí, Pablo. El propio libro de Pedro, ¿no? No me acuerdo si primero o segundo de Pedro habla de eso. Sí. Que la venida del Señor será como ladrón en la noche. Pero ¿para quiénes? Para los que no están atentos a las profecías. Exacto. Pero ahí dice, porque uno dice, entonces vendrá como ladrón en la noche. Depende, ¿para los salvos o para los perdidos? Porque para los salvos no vendrá como ladrón en la noche. Ellos saben. Ellos saben. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Exacto, segunda de Pedro. Ahora, ¿qué aporte maravilloso? Prepárate.
Claro, los cristianos, como ven las señales, saben en qué tiempo viven y saben qué cosa está sucediendo. Exacto. Ahora, ¿qué cosa más podemos comprender acerca de esa venida? ¿Con quién vendrá Jesús? ¿Sabe? Hablando nuevamente acerca de las bodas, ¿no? Los matrimonios. Yo sé que con el tiempo han ido agregándose muchas cosas. Hay bodas y bodas que hoy podemos ver. Mas me gusta siempre aquel cortejo, me gusta aquel grupo que se prepara siempre para poder acompañar al novio o a la novia, ¿verdad? Y esa fiesta que se arma en toda boda. Ahora, la novia dice que está preparada, ¿correcto? Y miren, Mateo capítulo 25, versículo 31, dice que Jesús no viene solo. Cuando habla de la novia está hablando de todos los miembros que integran a la novia. Capítulo 25, versículo 31. Miren lo que dice así. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, la gloria no se puede ocultar. Dice así, todos los santos ángeles con él se sentarán en su trono de gloria. ¿Con quién viene Cristo? Con todos los ángeles. Ustedes recuerdan que en el séptimo sello, hubo silencio como de media hora en el cielo. ¿Recuerdan ustedes esa expresión? ¿Por qué hubo silencio en el cielo? Si en el cielo día y noche los seres cantan. Aleluya, amén, gloria a Dios. ¿Por qué hay silencio si ellos no cesan de cantar? Porque ese es el momento cuando todos vienen y todos hoy se están preparando para recibirte. El cielo está deseoso de poder recibirte allá. Los ángeles están listos. Ahora nosotros estamos viviendo un momento apremiante, donde debemos tomar decisiones acertadas. Hoy estamos hablando acerca de la venida de Jesús, entonces la primera característica dijimos que su venida será literal, ¿correcto? No será simbólica, porque hay algunos que dicen, no, a Jesús lo veremos con el ojo de la fe, ¿verdad? Otro dice, no, Jesús no se va a ver, o otro dice, Jesús ya está en espíritu, y Jesús ya vino aquí a la tierra. No, la venida de Jesús, la segunda venida de Cristo es literal. Ahora, fíjense, vimos que con Jesús vendrán todos los ángeles. Además, ellos tienen una misión especial. Mateo capítulo 24. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 31. Allí dice así, Mateo 24, 31. Entonces enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Cuando habla de los cuatro vientos, está hablando de la totalidad de la tierra. Nancy, aquí una vez más respondiendo tu pregunta. Los cuatro ángeles, dice que enviará a los cuatro vientos. La totalidad, su venida es literal, todo ojo lo va a ver, porque los cuatro ángeles se encargarán de ¿qué? De juntar a sus escogidos desde un extremo hacia el otro. No es que nadie me avisa que Cristo está por allá. Por eso, la misión de los ángeles, incluso aquí, es de poder reunir a las familias. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos un ser que ya no está con nosotros, un ser querido, ¿verdad? Padres han perdido hijos, personas que ni siquiera nos dieron tiempo para despedirnos porque la muerte nos arrancó de un momento para otro, tantas tragedias. Mas ahora viene el momento de la reunión familiar. Yo sueño con ese día porque tengo seres queridos que ya quisiera verlos y volverlos a abrazar. Ahora, los ángeles reunirán las familias. Ahora, ¿cómo será este momento especial? Porque si la venida de Cristo es literal, ¿correcto? Aquí viene otra característica, que su venida será audible. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, dice, habrá resurrección. Entonces, cuando habla de la resurrección, allí nosotros podemos derribar cualquier argumento de que cuando uno muere va al cielo o va al infierno. Porque si cuando una persona muere
va para el cielo, ¿a quién va Jesús a resucitar? O Jesús que lo va a decir, a ver alma, vuelve, aquí está disfrutando, pero vuelve, a ver, vamos a hacer una resurrección, de ahí nuevamente te traigo con el cuerpo. Es imposible. El término alma en la Biblia, según Génesis capítulo 2 y 7, es ser humano. Eclesiastés 12:7 dice que la muerte, ¿qué cosa es? El cuerpo vuelve al polvo, el espíritu, ¿cuál es el espíritu? Ese es aliento de vida, no hay nada más que salga del cuerpo. Entonces, habrá allí una resurrección. ¿Qué acontecerá con los justos muertos? Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia. Me encanta este texto, créanme que es el texto que mayor esperanza ha traído a mi vida. Yo ya enterré a muchos seres queridos, mas este texto hace que yo pueda hasta llorar de emoción, pueda emocionarme, alegrarme, porque sueño con este momento solemne. Cuando yo voy a un funeral, no dejo de leer este texto, me da esperanza. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Miren lo que dice, capítulo 4, versículo 15. Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿qué cosa dice? No precederemos a los que durmieron. Es decir, nadie va adelante al cielo. ¿Correcto? Nadie precede. No es que uno ya están disfrutando. Los únicos que están en el cielo son los 24 ancianos y las personas que nosotros vimos que Dios los arrebató. Enoc, Elías y Moisés. ¿Correcto? Ahora, fíjense aquí. Dice el versículo 16. El mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo me encanta ese texto? El mayor seguro es morir en Jesús. Cuando alguien me pregunta y me dice, pastor, ¿cuándo viene Cristo? Le digo, hoy. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo muere. Si uno hoy muere, Cristo vino para esa persona ese día. Porque ¿qué es la muerte? Es un estado de inconsciencia. Cierra los ojos. La próxima vez que lo abres será solo para ver a Cristo. Por eso es un sueño. Más aquí dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué dice primero? Porque habrá una segunda resurrección. Y esa segunda resurrección ya no es para salvación. No lo es. Bienaventurados los que forman parte de la primera resurrección. Eso vamos a ver ahora Pablo. Dice, ¿qué sucederá entonces con los justos vivos? Primera de Corintios. Vamos un poco atrás. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Entonces, ¿qué hay de aquellos que viven? No murieron, pasaron por la gran tribulación, mas ellos no murieron. 15:52. Miren lo que dice ahí el texto. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Vamos al 51. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿De qué trompeta está hablando? Exacto, de esa séptima trompeta. De esa trompeta que despierta a los muertos. ¿Qué cosa dice? En un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados. ¿Cómo resucitarán los muertos? Incorruptibles. ¿Qué significa incorruptible? Perfectos. Aquellos que murieron con limitaciones, ¿cómo se despiertan? Perfectos. Y aquellos que están vivos, ellos son, ¿qué cosa? Transformados. Ese es el momento de la glorificación donde el himno del vestido de la novia brilla. ¿Por qué? Porque no hay más rastro de pecado. Allí Jesús nos libra de la presencia del pecado. Ahora no. Cuando Él venga, en el momento de la glorificación, de la transformación. Ahora fíjense, si los muertos resucitan y los salvos son transformados, ¿quién fue arrebatado antes? Nadie. ¿Comprenden esto? Por eso es que no existe arrebatamiento secreto. Porque si los muertos resucitan cuando Cristo venga y los que están vivos allí son transformados, quiere decir que nadie fue arrebatado antes. La Biblia es clara al respecto. Número 2. ¿Qué sucede con los impíos? Apocalipsis 25, el texto que Pablo ya me ganó allí
en mencionar. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Dice así la Biblia. Fíjense, pero los otros muertos, ¿cómo es que los muertos están clasificados aquí? Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Quiere decir que hay dos clases de muertos y hay dos resurrecciones diferentes. Los que murieron en Cristo resucitan primero y los otros esperan 1000 años. ¿De qué está hablando? Eso vamos a ver en el próximo capítulo de Biblia Fácil, cuando hablemos acerca del milenio. Bienaventurado el que tiene parte, dice, en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, claro, porque ya resucitaron y están salvos para siempre, sino que ellos serán sacerdotes de Dios y reinarán con Cristo 1000 años. Gloria a Dios por eso. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Qué sucederá con los impíos vivos? Según Tesalonicenses 2:8 dice, entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Es decir, los impíos, aquellos que rechazaron a Cristo, solamente morirán con el resplandor. Pregunto, ¿cae fuego allí? No. ¿Qué cosa sucede con los impíos? Mueren. Pastor, ¿y en qué momento cae fuego y azufre para purificar la tierra? Eso vamos a ver en el próximo capítulo. Jesús cuando viene solo viene para llevar a sus hijos. ¿Correcto? Cuando dice aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. El premio. Yo les pregunto, ¿qué premio necesita el hombre? ¿Hizo algo para merecer un premio? Nada. Pero dice, vengo con tu recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Unos para vida eterna, y la recompensa del otro sería consecuencias de su rechazo abierto hacia Dios. Ahora, nosotros ¿qué más podemos saber acerca de la venida, o necesitamos conocer de la venida de Jesús? ¿Existe alguna fecha para la venida de Jesús? Pablo, tú ya escuchaste allí en tu ciudad, allí en tu iglesia, cómo algunos ponen fechas de tiempo en tiempo para decir que Cristo está viniendo. Y es lamentable, ¿verdad?, cuando uno ve a un grupo de personas y tiene la convicción necesaria, y ya varias fechas se han dicho acerca de que el mundo va a terminar o que Jesús viene. Hay algunos, desde Guillermo Miller, y cuando Guillermo Miller se le preguntó y le dice, ¿tú por qué pusiste una fecha si la Biblia dice la venida de Jesús nadie lo sabe? Entonces él decía, sí, pero Jesús es Dios y Dios sí sabe. Entonces, bueno, él colocaba allí algún argumento para poder respaldar allí su idea. Sin embargo, Jesús fue claro al respecto. Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles en el cielo. Es decir, esto es el asunto más secreto celestial. Ahora, presten atención aquí. La venida de Cristo está marcada. Está marcada. Jesús sabe en qué momento. Dios sabe en qué momento. Pero no es menester revelar eso al ser humano. Por eso es que en ningún momento dijo cuándo vendría. ¿Por qué creen? Dios nos explicará en el cielo muchas preguntas que yo tengo que hacerle, ¿verdad? Y yo sé que todos nosotros tenemos que hacer tantas preguntas a Dios, misterios que aquí no son resueltos. Pero ¿ustedes creen que hubiese sucedido si Jesús nos hubiese dicho el día y la hora que Él viene? ¿Cómo somos los seres humanos? Para dar un examen, ¿cuándo estudiamos, Gabriel? Y la última noche, ¿verdad? Yo me amanezco porque mañana tengo examen. Jesús hubiese dicho, yo vengo el 2018. Nadie me entienda que estoy poniendo una fecha, estoy poniendo una hipótesis porque hay por ahí personas que pueden tomar una palabra que yo digo y pueden sacar cualquier cosa. Y voy a decir que yo he dicho que Jesús viene en el 2018. Vamos a imaginar, ¿verdad? Que Jesús dijo, yo vengo en noviembre del 2018. La gente dijera, pues falta para noviembre, ¿no? Falta. Yo me voy a arrepentir, voy a disfrutar todavía la vida, y me voy a arrepentir ¿cuándo? En octubre. Bueno, un mes puede ser.
O bueno, tantas otras cosas nosotros podemos decir. Pablo. Ese texto ahí es un poco, o hacen polémica, ¿no? Lo que son los arrianos, para negar la deidad de Jesús, diciendo si Jesús no sabía, Él no puede ser Dios, porque Dios sabe todo. Pero hay que entenderlo dentro del contexto de la unión hipostática de Jesús. Cuando Jesús, Él limitó, por decirlo de alguna forma, o cubrió, o tapó su deidad, y Él respondió como hombre. Como humano. Y no, o sea, no desde su deidad, o sea, como que Él no usó mucho sus prerrogativas divinas. La mayor tentación para Él era usar sus prerrogativas aquí en la tierra, más no lo usó. Más en este contexto dice esto, no conviene saber a nadie. No es menester saber a nadie. Solo el Padre lo sabe. Entonces, en otras palabras, no me insistas que yo te diga algo. No te voy a decir. Sí, Walter. Sí, yo me estaba recordando la fecha que pasó en el año 844, que también ahí fue un chasco, ¿no? Sí. Ahí está. Más eso estaba profetizado. Recuerdas que primero el mensaje era dulce y luego amargó. Sin embargo, esa profecía nos llevaba a un evento importante. Guillermo Miller y todo el grupo no estaba equivocado en la fecha, estaba equivocado en el evento. Porque no era la fecha en sí, era el evento. Cristo no volvía. En el cielo estaba iniciándose un juicio. Ese tema de 1844, ¿no? Muchas personas, no sé si por ignorancia o qué, hasta acusan a la iglesia adventista o a Guillermo Miller de falso profeta, ¿no? Pero hay que tener dos cosas. Primero, que él no profetizó nada. Porque lo que hizo fue una interpretación. Exacto. Y segundo, era muy común en aquella época los cristianos en todos los ámbitos denominacionales tratar de descubrir la fecha bíblicamente. Una cosa es una interpretación y otra es profecía. Es una profecía. Querido Pablo, recordemos además que lo que llevó a un reavivamiento en ese tiempo, a saber sobre cuándo vendría Jesús, era por los acontecimientos que ocurrieron en ese periodo. 1798, el Papa fue prisionero. 1833, meteoritos cayeron del cielo, estrellas cayeron del cielo. 1755, el gran terremoto de Lisboa. El día oscuro de la historia, 19 de mayo de 1780. Tantos acontecimientos, como hoy, ¿verdad? Entonces la gente dice, bueno, esto nos lleva a algo. Algo está ocurriendo, algo va a ocurrir. Entonces era común en ese tiempo ver, hay un despertar para saber qué cosa está bien. Entonces ahí Guillermo Miller llegó a una fecha. La fecha era correcta, mas el evento no era correcto. No podemos saber la venida, cuándo viene Jesús. Sin embargo, ¿cuáles serán las condiciones de vida después de la venida de Jesús? Lo más lindo en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Allí dice que una de las cosas que serán destruidas es la muerte, porque no habrá más lágrimas. Nuestro mayor enemigo aquí es esa consecuencia del pecado. Es la muerte, es el sufrimiento. Ya no existirá más, todo cambiará. La venida de Cristo pondrá punto final a la historia de pecado y de este planeta. Ahora, el momento glorioso de esa venida está aproximándose. Me encanta la idea, me encanta ver algunos carteles, algunos lugares donde pone la imagen de Jesús y dice, Cristo viene pronto. Sin embargo, la palabra pronto parece ser muy larga. En nuestros tiempos parece ser muy larga. Por eso que el libro de Segunda de Pedro responde y dice, no piensen que Cristo se está demorando. Sin embargo, yo quiero que ustedes puedan reflexionar en algo que Jesús mencionó. ¿Recuerdan ustedes la parábola de las 10 vírgenes? Hay una expresión que Jesús dijo. Claro, era una parábola. Más de allí, nosotros extraemos lecciones espirituales. Y esa parábola está hablando justo del momento del cierre de gracia en el cielo. Porque cuando se cerró la puerta, entonces nadie más pudo entrar. Dice, tardándose el esposo. ¿Es que Dios se tarda? No. El ser humano lo entiende como tardanza. Somos nosotros los que lo entendemos así.
Entonces, cuando el ser humano piensa que se tarda, todas empezaron a dormir. Ese es el mayor peligro. ¿Cuándo viene? Pronto. ¿Estás preparado? No. Pero si yo viviera diciendo, Jesús viene hoy, y hoy es mi último día, y si viene Jesús hoy, yo estoy preparado para ir al cielo, entonces nuestra vida sería diferente. Gabriel. Sí, una de las cosas que últimamente se escucha, no sé si últimamente, pero siempre que se toca ese tema, hay algunos que te dicen, eso ya lo escuché desde que nací, me dicen que Cristo vuelve, pero no vuelve nunca. Exacto. Entonces yo ahí veo que es una cuestión de que el ser humano tiene que individualmente entenderlo y prepararse, porque ahí da la respuesta que todavía no estamos preparados. Gracias, Gabriel. Por causa de esa connotación. Ahora, Gabriel, cuando tú escuches a alguien diciendo, y escuché eso tantas veces, y yo ya no creo, dile, justamente en ti se está cumpliendo una profecía. Porque según de Timoteo capítulo 3 dice, en los últimos días vendrán días peligrosos, hombres amadores de sí mismos, burladores, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Pareciera que aquí el apóstol o aquí Timoteo está describiendo con exactitud nuestra sociedad actual. Gente que busca dinero, placeres temporales, gente que les importa cualquier cosa menos su vida eterna, gente que corre tras aquello que se acaba menos por lo eterno, gente amador de sí mismos, soberbios, vanidosos, avaros, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, calumniadores, crueles, enemigos de lo bueno. Ese es nuestro tiempo. Todo eso está diciendo de que Cristo está regresando. Ahora te pregunto, ¿tú estás preparado? Yo quiero que tú tomes una decisión hoy. Prepárate para ese encuentro. El cielo está esperando el momento cuando Cristo dé la orden y diga, vamos a recoger al pueblo. Los hijos de Dios están esperando el momento cuando Cristo diga, venid benditos de mi Padre. Y tú estás preparado para ese grande día. Piensen. Hay un Dios que está a punto de iniciar una obra extraordinaria en tu vida. Cristo te ama y eres lo más valioso para Él. Estoy hablando para ti que en este momento estás pasando por una crisis profunda. Para ti que estás con el dolor de haber perdido un ser querido. Piensas que todo ya acabó. Buscaste morir más de una vez porque piensas que la vida no tiene salida. Muy pronto Cristo viene para curar tus heridas. Muy pronto Cristo viene para poder cerrar este capítulo más oscuro de la historia de pecado. Te ama, quiere verte en el cielo.
aquella obra que inició en tu corazón la terminará. Todo lo que tienes que hacer es permitir que Cristo sea tu Señor. Y hoy te desafío a dar un paso de fe. Hoy te desafío a levantarte allí donde estás y decir: Señor, yo te entrego mi vida. Estamos viviendo en la parte final de la historia. Yo quiero estar preparado para cuando tú regreses. Quiero que tu Santo Espíritu pueda trabajar en mi vida. Por eso hoy, como en los otros programas, yo te desafío a levantarte allí donde tú estás, porque yo voy a orar por ti. Voy a orar para que juntos nos podamos preparar para ese encuentro. Yo quiero abrazarte, yo quiero conocerte. Yo quiero conocer a todas las personas que un día abrazaron aquella fe. Pero nuestro mayor placer será abrazar a Jesús. Jesús te ofrece eternidad. No te atrevas a cambiar el cielo por algo temporal. No negocies tu fe por algo que se acaba. La eternidad es real. Cristo está pronto a volver. Si tú quieres prepararte, levántate donde estás. Orar por ti. Todos nosotros queremos también estar preparados para ese día. Vamos a orar. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a pedir que Dios nos ayude a estar preparados para ese momento. Oramos. Querido Dios, gracias porque tu palabra nos da esperanza. Aquella esperanza gloriosa de tu venida hace que podamos avanzar y dar un paso más. Toma nuestro corazón. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Ayúdanos a estar preparados todos los días para este gran encuentro. Queremos vivir contigo por la eternidad. Hoy aceptamos tu palabra y que tu Santo Espíritu nos prepare para ese momento glorioso. Queremos formar parte de ese pueblo que recibe a Cristo en las nubes del cielo y vive con Él para siempre. Toma nuestro corazón y bendice la decisión de las personas que también tomaron allá en casa. Cuando tú regreses, nadie pueda faltar. En el nombre de Jesús. Amén.